Buenas tardes, vamos a ver el primer módulo de lo que sería formación de brigadas. Cuando hablamos de formación de brigadas, no necesariamente estamos hablando de formación de brigadas contra incendio. Las brigadas pueden ser para ayudar a la evacuación, para sacar gente de un lugar, para contener un derrame, para hacer cualquier tipo de cosa. Nosotros necesitamos formar y entrenar, formar, capacitar, entrenar gente para hacer el trabajo en situaciones de emergencia. Al respecto, la ley, el 19.587 y el 351 en el capítulo 18, artículo 187, nos da algún parámetro que no es demasiado preciso. Dice, el empleador tendrá la responsabilidad de formar unidades entrenadas en la lucha contra el fuego. A tal efecto, podrá capacitar a la totalidad o parte de su personal y él mismo será instruido en el manejo correcto de los distintos equipos contra incendio y se planificarán las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones. Se exigirá un registro donde consten las distintas acciones proyectadas y la nómina de personal afectado a las mismas. La intensidad del entrenamiento estará relacionada con los riesgos de cada lugar de trabajo. Bien. Como vemos, esto es muy amplio, muy genérico, no nos dice qué tipo de entrenamiento tenemos que darle, qué cantidad de personal. Ahora, podemos hacer algunas deducciones. Por ejemplo, si tenemos una planta industrial con 500 personas, nosotros podríamos destinar 20 o 30 para armar brigadas de ayuda, brigadas contra incendio, brigadas de evacuación, grupos para cortar la corriente eléctrica, grupos para guiar a la gente, grupos para mover con autoelevadores materiales que se tengan que salvar, mercadería, lo que fuere. Aquí tenemos que tener un criterio, que es ver qué tamaño tiene la planta, saber cuáles son los riesgos que tiene esa planta, y en qué los vamos a formar. Si solamente en el uso de extinguidores, si vamos a formar bomberos de fábrica, si vamos a hacer bomberos estructurales, si vamos a usar o vamos a formar una brigada de entrenamiento con entrenamiento mínimo. Es decir, en cada caso, nosotros como responsables de la seguridad vamos a tener que establecer qué es lo que necesitamos. Para eso hay todo un procedimiento que es lo que vamos a ver en este cuatrimestre o en esta materia, que es la formación de brigadas. Aquí tenemos que tener en cuenta que lo único que está claro, que nos dice que va a haber que llevar un registro donde se establezcan o se escriban de alguna manera qué se hizo, qué prácticas se hicieron, quién participó, cuánto duró, todos los datos propios de un simulacro, por ejemplo, donde quedan anotados y quedan asentados. Recordemos que en esto la legislación puede ser distinta si es capital, si es provincia, si es municipio, es decir, hay muchas legislaciones que pueden superponerse y entonces tenemos que ver lo más importante para cumplir con todas ellas. Básicamente lo que nosotros tenemos que guiarnos es por este artículo del 351, que simplemente nos dice que nosotros tenemos que seleccionar y formar un grupo de gente entrenada. Aquí habla de la lucha contra el fuego, pero nosotros podríamos decir que tenemos una marmolería donde el riesgo de incendio va a ser mínimo, entonces tenemos que ver cuál es el riesgo que vamos a tener. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿brigadas contra el fuego o contra incendios? Cuando la diferencia es muy sutil, se supone que la brigada contra incendio, la brigada de primera intervención, lo que trata es de trabajar sobre principios de incendio, es decir, yo voy a tener un grupo de gente entrenada en el uso correcto de los matafuegos, de la línea de manguera o del equipamiento que tenga para contener principios de incendio. El tema en sí mismo no está enfocado adecuadamente ni definido en cuanto al tipo de actuación que la brigada deberá tener. Existe un vacío legal en la materia que deja demasiados espacios libres que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas sobre el tipo de brigadas y los objetivos a cubrir. Es decir, yo, responsable de la seguridad, tendré que ver cuáles son los riesgos que tengo y en qué entreno la brigada o qué tipo de brigada formo. Por otro lado, las normas actuales no explican adecuadamente las necesidades mínimas en cuanto al tema
de que una determinada empresa, institución o cualquier otro lugar deberán cumplimentar para responder adecuadamente ante un evento con fuego. Yo puedo no tener fuego y puedo tener humo, puedo tener un derrumbe, puedo tener un escape de un producto químico. Es decir, la tendencia actual es precisamente cumplir con lo exigido sin tener en cuenta muchas veces las necesidades reales en cuanto a la formación de brigada y los riesgos propios de la industria a los que estarán expuestos. Cada industria tiene su tipo de problema y yo tengo que apuntar a resolver ese tipo de inconveniente. Un incendio es un evento sumamente complejo, es decir, no cualquiera puede enfrentarse a un incendio. En general lo que se busca es que actúen los bomberos especializados, es decir, los bomberos voluntarios o los bomberos profesionales, pero yo puedo tener, mientras tanto y hasta tanto llegan los bomberos, un grupo de gente que pueda solucionarme o por lo menos contener el desarrollo de incendio. Hoy día existen inclusive escuelas en la formación de brigadas contra incendios, se le llama genéricamente escuelas de fuego, donde el brigadista industrial no está entrenado, equipado ni preparado para la lucha contra incendios, sino para contener el fuego en operaciones mínimas. Nosotros tenemos que tener eso muy en cuenta porque en realidad los que tienen que actuar frente a un incendio son los bomberos profesionales. Yo lo que voy a hacer es formar un grupo de gente que contenga el fuego para evitar que éste se propague hasta tanto lleguen los bomberos profesionales. Acá hay una cosa que tenemos que tener en cuenta muy importante, que es lo siguiente. ¿A qué distancia están los bomberos? Es decir, yo tengo una planta industrial que está en la ruta 27 a 42 kilómetros de Torkins. ¿Cuánto tardan en llegar los bomberos? ¿10 minutos, 20, media hora, una hora? ¿Qué equipamiento tienen los bomberos profesionales? Mientras tanto, si yo tengo un principio de incendio, ese principio de incendio, si no está contenido, si no está detenido de alguna manera, se va a propagar. Entonces, hasta que lleguen los bomberos, yo tengo que tener un grupo de gente que esté entrenado. Para eso se forman las brigadas. La legislación dice que el empleador tendrá la responsabilidad de formar unidades entrenadas en la lucha contra el fuego. A tal efecto deberá capacitar a la totalidad o a parte de su personal. Yo puedo, si tengo una empresa de 10, 15, 20 personas, puedo entrenarlos a todos para que todos actúen. Y si tengo una empresa muy grande, tendré que buscar una parte y formar esa parte de gente para poder hacer la contención de esa contingencia. No abarca más que lo que está indicado aquí. El tema indudablemente debería profundizarse mucho más y debería ampliarse mucho más. No está especificado. También el decreto en esos artículos consigna, el 181, por ejemplo, corresponderá al empleador incrementar la dotación de equipos manuales cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, adicionando equipos de mayor capacidad según la clase de fuego, como ser motobombas, equipos semifijos u otros similares. Y corresponderá al empleador la responsabilidad de adoptar un sistema fijo contra incendio con agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función del riesgo a proteger. Es decir, deja en manos del industrial o del comerciante o del dueño de la empresa cuál es el tipo de riesgo, cuáles son las dotaciones que debería tener, cuál es el equipamiento que debería tener. Eso es función del hombre de seguridad que tiene que asesorarlo y decirle, mira, acá vos lo que estás almacenando son productos inflamables. Tenés que tener por lo menos una línea manguera, o tendrás que tener sprinklers, o tendrás que tener una instalación fija de CO2 o espuma, o lo que sea necesario para contener el incendio. A veces, solamente con matafuegos, no nos sirve y tenemos que incrementar esa dotación. Pero la ley, en ese sentido, lo deja en manos del dueño de la empresa o de la empresa en sí. Hay empresas que lo tienen muy claro, especialmente cuando son transnacionales, porque vienen con directrices de la casa matriz y esto se incrementa fácilmente. Si nosotros lo dejamos en manos de cualquiera, esto puede ser inconveniente o puede ser insuficiente para poder sofocar el fuego a la hora del incendio. El artículo 83 dice, el cumplimiento de las exigencias que impone la presente reglamentación en lo relativo
a satisfacer normas vigentes, deberá demostrarse en todos y cada uno de los casos mediante la presentación de certificaciones de cumplimiento de normas emitidas por entidades reconocidas por la autoridad competente. La entidad que realiza el control y otorga certificaciones deberá identificarse en todos los casos responsabilizándose de la exactitud de los datos que individualiza a cada elemento. La autoridad competente podrá exigir, cuando lo crea conveniente, una demostración práctica sobre el estado y funcionamiento de los elementos de protección contra incendios. Este artículo 183 es importante, hay una parte que después la voy a leer aparte. Aquí me dice que todo lo que yo tengo de equipamiento tiene que estar certificado. Hoy día hay empresas que se dedican a hacer, se hace como un contrato, donde ellos vienen y te verifican que los equipos estén funcionando, que los detectores de incendio estén adecuadamente controlados, que se haga un mantenimiento, o sea, van certificando la instalación. Esta es una reglamentación que no se está cumpliendo del todo. Recién en los últimos 5 o 6 años empezó a proliferar, empezaron a aparecer empresas que lo hacían, porque tampoco había mucha empresa que haga este tipo de trabajo. Entonces, esto recién comienza, pero es importante tenerlo en cuenta porque si me cae una inspección del ministerio y me dicen, bueno, están certificadas sus instalaciones y vos no lo tenés, te van a intimar a que en 30 días tenés que tener las instalaciones certificadas y vas a tener problemas. Por último, en ese mismo artículo 183 dice, los establecimientos deberán tener indicados en sus locales y en forma bien visible la carga de fuego en cada sector de incendio. Esto, si bien tiene su lógica y está más o menos razonado, desde el punto de vista práctico es muy difícil de llevar a cabo, porque yo puedo tener un movimiento de mercadería suficiente como para que la carga de fuego me cambie en el día 5 veces. Entonces, yo lo que puedo tener es un promedio de una carga de fuego teórica, que me diga más o menos cuál es el problema. De todas maneras, tener la carga de fuego no me sirve para nada en el momento del incendio, porque yo no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, lo que tengo que tener en claro es la separación del equipamiento, de los productos peligrosos, los depósitos adecuados, los sistemas contra incendio adecuados para cada caso, y fundamentalmente, y a esto apunta esta materia, gente que sepa hacer, actuar y usar los equipos contra incendio adecuadamente. Cuando se trata de la industria petrolera, hay una ley que es mucho más amplia que la 19.587, que es la 13.660. Esta se dedica a todo lo que sea la protección contra incendio en la industria petrolera o la industria de hidrocarburos. Aquí básicamente establece condiciones para confeccionar el rol de incendio y la realización de simulacros generales cada 6 meses en instalaciones que almacenen hidrocarburos a granel. Esto es plantas gasíferas, canchas donde se apila carbón, depósitos de combustibles líquidos a granel por encima de 20.000 litros, plantas eléctricas, aeropuertos, almacenamiento de gasoil en el campo, las estaciones de servicio de GNC. Es decir, es una ley que complementa todo lo que puede ser la 19.587, que se dedica más a la parte industrial, o a un banco, o a una escuela, estableciendo las normas y procedimientos de seguridad contra incendio para grandes almacenamientos de hidrocarburos. También en el tema del armado de las brigadas contra incendio aparece el Plan Nacional de Manejo del Fuego en lo que pueden ser incendios forestales. Hay una ley, la 13.273, donde habla de la defensa de la riqueza forestal, y ahí establece el Sistema Nacional de Certificación y la profesionalización de los distintos niveles de responsabilidad que componen las brigadas de incendio. Ustedes saben que hay brigadas de incendio que son especializadas en sistemas contra incendio, perdón, en incendios forestales, que son totalmente distintos y con técnicas totalmente distintas y con equipamiento distinto de lo que sería un incendio en una planta industrial, en un banco o en una aceitera. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a su vez, tiene una ley que es la 1346, creando el sistema o la plataforma de planes de evacuación y simulacro de incendios para los edificios públicos y privados.
Aquí entrarían todo lo que pueda hacer desde un banco a una escuela, desde un cine a un estadio de fútbol, desde un teatro hasta un boliche bailable. Es decir, los planes de evacuación en esos establecimientos o en establecimientos que reciben público tienen todo un procedimiento que es especial y que debería ser adecuado a ese tipo de riesgo, ese tipo de problema que es distinto al que nosotros podemos encontrarnos en otros ámbitos. Es muy distinto a lo que sería el ámbito industrial. Hoy día existen normas IRAN que se están desarrollando, por ejemplo la norma IRAN NFPA 600, que es una norma es una norma que recomienda los requisitos mínimos para organizar, crear, operar, entrenar y equipar una brigada y establece los requisitos mínimos de salud y seguridad para los brigadistas. También establece los límites de actuación y los requerimientos de capacitación de una brigada para fuego incipiente y de la brigada de incendio estructural interior y exterior avanzado. Es decir, estos son brigadas, la NFPA 600 de IRAM, es una norma que está tomada de la norma americana en NFPA y que se adapta a nuestro país. Y establece cuáles serían los requisitos para las brigadas contra incendio de fábrica, que es lo que nosotros normalmente nos vamos a encontrar. Estas normas IRAM están muchas de ellas en proceso y se van desarrollando y a medida que se implementen, bueno, nos da alguna pauta de cómo tenemos que manejar la cosa.